Bueno, voy a presentar a Andrés Malamud. Andrés es investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y profesor de integración regional en este máster, en el máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina de la Universidad de Bolonia. Las investigaciones del profesor Malamud sobre política exterior han sido publicadas en los journals académicos más prestigiosos y además ha realizado trabajos de análisis y evaluación para organismos internacionales, uno muy reciente para la Unión Europea sobre el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, y es un brillante analista de la política latinoamericana e internacional. Andrés, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta conferencia y la palabra es tuya. Y soy un amigo de Nicolás, a lo que se deben los elogios. Gracias, Nico, por la presentación. Yo no hablo italiano tan bien como Sonia, ni castellano tan bien como Loris, así que vamos a ver qué sale. Y no voy a ser muy largo, así que intentaré ser molesto, para compensar. Voy a presentar lo que me parece que son 4 disyuntivas, surgidas sobre todo a partir del conflicto en Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania. Y voy a terminar con el acuerdo Mercosur-Unión Europea y una pequeña corrección. Yo no hice un análisis del acuerdo comercial, sino de la parte política, el pilar político de diálogo y cooperación, que todavía no está combinada con la comercial. Y esto justamente demuestra lo complicado que es hacer negocio con la Unión Europea. Porque si América Latina funciona mal, la Unión Europea está diseñada para no funcionar. Cláusula de unanimidad mediante. Pero ya llegaremos a eso. Empiezo por la primera disyuntiva. Sonia mencionó algo de esto. ¿Vamos camino al refuerzo del orden liberal internacional que se estaba diluyendo de a poquito o de a muchito? ¿O vamos camino a la desglobalización? A un desacople entre regiones y quizás entre dimensiones de la política. La economía por un lado, la seguridad por el otro. Ambas posiciones son sostenidas con diferentes argumentos por diferentes lados. Y uno tendería a pensar que el orden liberal internacional se vería fortalecido por lo siguiente. Hoy la NATO está más unida que hace muchas décadas, que hace muchos años, y la Unión Europea también. Y en la Asamblea General de las Naciones Unidas hubo una votación masiva de condena a la invasión rusa, de unos 140 países, más o menos, contra 5 en contra. Pero los 30 y pocos que se abstuvieron tienen tanta o más población que los 140 que condenaron. Así que tenemos elementos para pensar que la desglobalización es una hipótesis verosímil, y que esta guerra y las sanciones que están tomando los países occidentales contra Rusia van a generar gradual y lentamente una salida de lo que hasta ahora unifica al mundo, que es el dólar como moneda de reserva. Hasta ahora tenemos 2 cosas que nos hacen humanos contemporáneos del siglo XXI. El dólar e Internet. China ya tiene su propio Internet. Y si esto sigue así, pronto sus colonias también van a tener la Internet china. Y entre las colonias chinas, incluso quizás a Rusia. Y la moneda de reserva por ahora va a seguir siendo el dólar. Pero si las reservas de un país que hace algo que a Occidente no le gusta quedan encanutadas por Occidente, entonces lo que van a hacer es empezar a sacar las reservas de Occidente, girarlas a otros bancos y manejarlas en otra moneda. Es decir, que el refuerzo del orden liberal internacional yo lo veo siempre y cuando sea un orden liberal occidental, no internacional. Y por lo tanto es compatible este orden liberal con la desglobalización. ¿Vamos camino a estar cada vez más unidos? Nosotros, los occidentales. Y vamos camino a ser cada vez más periféricos también. Lenta, gradual, pero inexorablemente. Segunda disyuntiva. ¿Bipolaridad o multipolaridad? Hasta ahora todos dábamos por hecho que la unipolaridad se había terminado y íbamos camino a una bi, suponíamos. China y Estados Unidos son los que acumulan la mayor cantidad de lo que se les ocurra. Investigación científica, capitalización de mercado, las nuevas tecnologías, patentes cada vez más. En algunos aspectos todavía aparece Rusia con armas nucleares, o la Unión Europea con el 5G, que está más avanzada que Estados Unidos. Pero si no, la bipolaridad estaba muy afianzada. Y de repente surge Rusia, y el surgimiento de Rusia consolida la unidad europea. Porque Merkel trabajó mucho para garantizar la unidad europea en época de crisis migratoria, de crisis del euro. También se mandó sus macanas. Pero sus macanas se las mandó con Rusia. A Europa la contuvo, junto con Draghi. Pero nada hizo más para unir a Europa que Vladimir Putin. Así que podemos ver, sí, 2 grandes potencias cibernéticas, tecnológicas, económicas, militares, como China y Estados Unidos, pero también Rusia molestando, claramente un spoiler,
Nunca va a ser una gran potencia Rusia, no va a volver a serlo, pero tiene armas nucleares para destruir varias veces al planeta. Así que potencia va a seguir siendo, aunque no sea de las más importantes. Y la Unión Europea, que se va a rearmar, también podría ser un jugador menor, pero un jugador, de esos que tienen posibilidad de arruinarle el juego a los demás. Por ejemplo, si la Unión Europea decide comprarle gas a Rusia, Estados Unidos se queda sin armas de retaliación. Tercera disyuntiva, multilateralismo versus minilateralismo, porque el unilateralismo es algo que los que pueden siempre utilizan, pero cada vez menos pueden. Porque si el unilateralismo fuera una opción, Taiwán ya estaría unificada dentro de la Gran China. Y Estados Unidos ya habría conseguido algunos fines, como por ejemplo, hacer desaparecer a gobiernos como el de Irán, o el de Siria, o el de Venezuela, de la faz de la Tierra. Así que el unilateralismo está cada vez más limitado, no falta voluntad, falta capacidad. Pero el multilateralismo está prácticamente muerto. Las grandes organizaciones internacionales son impotentes. La OMC no consigue garantizar los tribunales de arbitraje, la Organización de las Naciones Unidas, que les voy a contar, que ustedes no sepan. Así que la esperanza estaba toda en el minilateralismo, el menor grupo posible de países indispensables para tomar y aplicar una decisión. Y pensamos que el grupo de los 20 era ese. El grupo de los 20, donde las principales economías del mundo decidían y coordinaban las políticas financieras, monetarias, quizás económicas. Bueno, yo quiero ver cómo se van a sentar con Putin ahora. Aunque no lo echen, ¿cómo va a funcionar? ¿Van a llegar Biden y Putin a la próxima reunión del grupo de los 20, una vez que se haya terminado la guerra en Ucrania de una manera u otra? ¿Se van a dar la mano? Y van a decir, bueno, charlemos sobre nuestros temas, después de haberse declarado mutuamente criminales de guerra. Bueno, ahí tenemos un problema, ni multi ni mini. Desacople, desglobalización, áreas de influencia. Estados Unidos, con Europa de segunda, China con Rusia de segunda, y cada una con su internet, con su moneda, con sus propias regulaciones. Parece que vamos camino a una compartamentalización del mundo. De nuevo, ¿orden liberal? Sí, para nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Cada vez más una minoría de la humanidad. Y la última disyuntiva, ¿regionalismo o Westfalia? ¿Mundo organizado en regiones o un mundo organizado en estados? Y la respuesta es, sobre todo, depende. Dime en qué región estás y te diré qué capacidad tienes de organizarte con tus vecinos. Y nosotros tenemos varios informes que en las últimas décadas, McKinsey y tantos otros, vienen indicando que el regionalismo avanza, pero lo hacen a partir de inducción de los datos de las regiones del norte. Sí, América del Norte está más integrada, incluso México con Estados Unidos y con Canadá, el 80% de las exportaciones de México va para Estados Unidos y Canadá. Europa está súper integrada comercialmente y ahora va a estar integrada militarmente. El este asiático, el Asia-Pacífico, sí. Pero ¿qué nivel de integración tiene América Latina y África? Las regiones donde hay países desarrollados tienen capacidad de integración. Las regiones subdesarrolladas no tienen capacidad de integración. Al contrario, están expuestas a las fuerzas centrífugas de una globalización que ahora estará desacoplada. Y el continente más afectado por ese desacople, por esa desglobalización, es América Latina. Porque África está claramente dependiente de las inversiones y el comercio con China. Y de la inmigración a Europa. Estados Unidos depende poco de África. América Latina está partida al medio. Alrededor de Panamá, Colombia, Venezuela, hay una parte que depende mucho de Estados Unidos para casi todo, y otra parte que depende cada vez más de China para casi todo. Así que hay regiones que van a consolidar la integración, las interdependencias, digamos, los flujos. Quizás las reglas que administran esos flujos, pero seguramente los flujos. Y hay regiones que no. En América del Sur vamos a comerciar cada vez menos con los vecinos, salvo sustancias ilegales, porque si hay algo en que funcionó exitosamente la regionalización en América del Sur, es el contrabando, el narcotráfico y el crimen en general. Por supuesto, la corrupción. Lavallato lo que descubrió es un sistema continental de corrupción organizado desde Brasilia. En eso funcionamos mejor que Europa. Pero voy a terminar con una referencia al regionalismo que podemos ser, que es un regionalismo construido desde afuera, un regionalismo construido a partir del interregionalismo. Una organización regional que funciona exitosamente, como la Unión Europea, que nos exige que nos regionalicemos para ser tratado con nosotros, para hacer un acuerdo con nosotros, que actúa como federador externo. La intención de llegar a un acuerdo, como se llaman, porque en Europa inventan todos estos nombres que solo ellos usan,
Ellos se piensan que el mundo se maneja como ellos, pero el mundo se maneja como ellos porque ellos inventan estos conceptos con los cuales después van a negociar con el mundo. Un acuerdo de asociación. Miren, en el mundo el concepto es tratado de comercio, pero Europa firma acuerdos de asociación que tienen 3 patas: comercio, diálogo político y cooperación. Y tiene mandatos negociadores y agencias negociadoras separadas, autónomas. Entonces la Dirección de Comercio, la Comisión negocia el comercio, y la Agencia Diplomática Europea negocia el pilar diplomático, el pilar de cooperación y diálogo político. Y después tienen que juntarlo, porque una es la estructura institucional de la otra. La parte institucional es la que define cómo se resuelven los conflictos comerciales. Esto no está hecho. El tratado, de hecho, será uno, pero por ahora son 2. Uno que tiene artículos, que es el político, este que les menciono de diálogo y cooperación, y otro que tiene capítulos, que son capítulos temáticos. Este, de los capítulos temáticos, fue aprobado en Osaka, ¿verdad? En 2019, muy celebrado, sobre todo en Argentina. El grupo de los 20 lo presenta, un grupo de presidentes de Europa, de América Latina, estaban ahí Macri y Bolsonaro. Macri dialogaba con los presidentes alrededor, Bolsonaro sonreía porque no habla otros idiomas, tampoco muy bien portugués. Y supuestamente este acuerdo comercial está expuesto a revisión jurídica y traducción a las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. Hasta donde se sabe, no fue revisado ni traducido, ni integrado con el tratado político, que es el que yo analicé, que sigue siendo confidencial, y me tuvieron que hacer un disclosure para que yo tuviera acceso a un documento confidencial y pudiera hacer un análisis público de un documento que no es accesible. Yo tengo que hablar de algo que no puedo citar, tengo que parafrasear el documento. Fíjense las cosas absurdas que hace la Unión Europea. Y quiero ser enfático en esto, porque América Latina es un desastre. Pero la Unión Europea, de nuevo, cada día inventa una cosa nueva para funcionar peor. Y si hoy está funcionando unida es gracias a Putin, otra vez. Es por el espanto. Los une el espanto. Y lo que ahora enfrentamos es primero la necesidad de unificar estas dos partes del acuerdo, la política y la comercial, que después tienen que ser firmadas, porque esta es otra mentira que los diplomáticos, por estrategia o por ignorancia, se divierten en hacernos creer, que el acuerdo ya está a nivel ejecutivo y que falta el proceso de ratificación. No, no hay acuerdo, no existe. Nadie me puede decir el artículo 3 del proyecto dice tal cosa, porque eso no existe. No está firmado por los presidentes, por los jefes de Estado. Y es muy difícil que se firmen estas condiciones. Hay 10 países europeos que se resisten con uñas y dientes, y que se están alegrando ahora, a partir de la guerra de Ucrania, por el proteccionismo de la política agrícola común, diciendo qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos abierto nuestros mercados y dependiéramos de otros para alimentarnos ahora. Es decir, que contra lo que uno espera, la guerra de Rusia en Ucrania hace más a favor de la resiliencia y de la redundancia en Europa que de la apertura. Es decir, hace menos a favor de que firmen un tratado de libre comercio con otra región que pasaría a alimentarlos, entonces, porque somos mucho más eficientes en América Latina para producir comida que en Europa. Y es difícil de firmar. Es difícil de firmar, por ejemplo, porque Macron en Francia tiene gran resistencia interna, porque Bolsonaro quema el Amazonas, y entonces en Europa se pide que por favor se incluyan sanciones en el tratado para que Europa pueda sancionar a América Latina cuando quema los bosques. Todos los progresistas europeos están procurando mecanismos de sanción para sancionar a América Latina, porque claramente los mecanismos de sanción no son equilibrados, no son recíprocos. Son para que el mundo desarrollado, que vio la luz verde y ecológica, sancione a los aborígenes que siguen quemando bosques como se hacía en los viejos tiempos para cultivar y para cazar búfalos. Pero la última cosita. La Unión Europea es incapaz, lo ha sido progresivamente cada vez más, de aprobar nuevos tratados, reformar sus tratados, porque tiene una cláusula de unanimidad que se tornó cada vez más complicada a medida que se sumaban actores de veto. Los actores de veto son los nuevos Estados miembros, cada uno de los cuales tiene por lo menos una cámara legislativa, a veces 2, y muchas veces referéndum. Así que no son 27 estados que tienen que aprobar, son 51 cámaras legislativas, incluyendo varias subnacionales belgas. Y todo esto a veces, desde América Latina, somos muy autocríticos y decimos, ¿cómo no nos damos cuenta de que nos conviene hacer un acuerdo con Europa? Es posible que nos convenga,
Y los europeos vienen a batir el parche y dicen, este es el acuerdo interregional más importante de la historia, y América Latina es una región estratégica para la Unión Europea. Las entrevistas en privado dicen lo contrario. Un diplomático brasileño muy alto me decía, América Latina es la región menos estratégicamente relevante para Europa de todo el mundo. No me decía, no es tan importante, me decía, es la menos importante de todas. Ante mi sorpresa, me dice, decime cuál es menos. ¿Qué región del mundo es menos importante para Europa que nosotros? Y me puse a pensar, África no, si es un peligro, lo llena de inmigrantes. El Medio Oriente ni hablar, lo tienen al lado, guerra e inmigrantes. Asia-Pacífico es el futuro. América del Norte, el Índico, con los piratas y todos los problemas que tienen de la infraestructura, la logística, el transporte y la energía. No, no nos damos cuenta porque nosotros hablamos con españoles y portugueses, para los cuales sí somos relevantes. Quizás porque somos los que nos entendemos sin tener que ser bilingüe. Pero para el resto no. Así que las razones para que este acuerdo alguna vez se firme primero, se ratifique después, son muy, pero muy finitas. Y la posibilidad de conseguirlo es más finito todavía. Y es por culpa de la Unión Europea. Pero no digo culpa en el sentido moral. Pensemos en términos de intereses y de estrategia. La Unión Europea no necesita América Latina. Y la necesita menos ahora, después de la guerra en Ucrania.